Miren, pues agradecerles a todos la presencia, el interés, nos ocupamos todos. Y hoy queremos darle la bienvenida a Carlos Pérez Segura, que es el expositor. Él realizó estudios de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es egresado de la carrera de la filosofía en la Facultad de la Filosofía y Letra de la UNAM también. Como docente, ha sido profesor adjunto en la misma institución, impartiendo materias como filosofía política y filosofía social. En el campo de la bioética ha participado como conferencista, vocal y representante de comités hospitalarios en distintas instituciones de salud pública de la Ciudad de México. Es miembro de distintas asociaciones dedicadas al pensamiento crítico a nivel nacional e internacional, tales como el Grupo Filosofía y Teoría Crítica de la UNAM, la Asociación Gramsci de México, la Asociación Gramsci Chile, la Red Latinoamericana y Caribeña de Estudios Gramscianos y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En esta última institución forma parte del Grupo de Trabajo Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas, dentro del equipo editor. Asimismo, es coeditor del libro ¿Por qué Gramsci en América Latina?, publicado en Valparaíso, Chile, en el año 2024. Actualmente es integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, aquí en México, en el área de la coordinación académica y publicaciones, en donde ha sido coorganizador de múltiples cursos, seminarios y diplomados, tales como el curso ¿Qué es el humanismo mexicano?, el diplomado Profundización del combate a la corrupción y el curso internacional Realidad política y electoral de América Latina. Vamos dándole un aplauso porque nos, aparte de su presencia, no es cualquier cosa. Aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Ya listo. Perdón. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, pues muchísimas gracias. Es un honor en verdad estar aquí en la Cámara de Diputados para hablar precisamente de algunos temas muy importantes como lo es la cuestión del análisis de la coyuntura. De hecho, este tipo de charlas es algo que hemos venido trabajando ya desde hace un par de años en el Instituto Nacional de Formación Política, y la idea es ver precisamente que el análisis de coyuntura no es un análisis que se quede ensimismado, es decir, los análisis de coyuntura no son fines en sí mismos, sino que tienen que decantar en procesos organizativos, en acciones, en praxis concretas. Y creo que precisamente es importante que este tipo de reflexiones se hagan desde, por ejemplo, las bases militantes, pero también aquí en los recintos legislativos y en otros espacios que conforman el proyecto de la Cuarta Transformación. Por esa cuestión es que el día de hoy ya vamos a abordar particularmente el tema de análisis de coyuntura, recogiendo un par de reflexiones que ya hemos venido realizando en las sesiones pasadas. Tengo entendido que, por ejemplo, con el compañero Héctor Alejandro Quintanar, pues ya más o menos vieron precisamente de dónde proviene esta corriente de la Cuarta Transformación, de qué estamos hablando cuando hablamos de un proyecto de transformación, cómo fue, por ejemplo, la gran discusión que se dio durante la crisis de hegemonía del proceso neoliberal que se instauró aquí en México desde el 82, pero que empezó a tener sus fisuras, sus grandes problemáticas ya entrado el siglo XXI, y cómo precisamente el proyecto que se va construyendo colectivamente desde abajo, liderado por Andrés Manuel López Obrador, pues quiso presentar una alternativa. Y me parece que esta alternativa ya en pleno 2025 ya ha dado grandes resultados. Ya lo vieron particularmente con el compañero Oscar Rojas, la sesión anterior, donde precisamente él hablaba del término de la economía moral, y que uno de esos principios fundamentales nuestros es el de por el bien de todos, primero los pobres.
Pero eso, además de que es una gran consigna, además de que es nuestro gran principio ético-político, como también lo vieron con el compañero Bernardo Cortés, pues también eso tiene que decantar en políticas concretas. Y hablar de un por el bien de todos, primero los pobres, implica una nueva política social, una nueva política laboral, una nueva política fiscal, una nueva política exterior, etc. Por esa cuestión, entonces, vamos a tratar de agarrar todos los elementos que ya hemos venido ejerciendo en estas jornadas de reflexión para ver cómo todo eso tiene que decantar particularmente en lo que son los análisis de coyuntura. Por esa cuestión, entonces, si me pudieran ayudar, por favor, con la presentación. Ahí precisamente tenemos como tal el objetivo, la idea es identificar y apropiarse de las herramientas teórico-metodológicas necesarias para elaborar adecuados análisis de coyuntura que fortalezcan nuestra práctica política de izquierda. La que sigue, por favor. Un poco las cuatro preguntas que van a articular toda esta charla, ahí las tenemos en la pantalla. Primero vamos a ver cómo analizamos nuestra realidad social, es decir, vamos a hacer primero una reflexión en clave epistemológica, si lo decimos en términos estrictamente filosóficos, que tiene que ver con la cuestión de la percepción de la realidad social, cómo nos acercamos a la realidad social, cómo tratamos de aprender la realidad social. Por otro lado, vamos a ver entonces cómo es necesario plantear el acercamiento de la realidad social a partir del concepto de totalidad. El concepto de totalidad, algunos compañeros, compañeras que hayan estudiado filosofía, pues es un concepto muy importante en la tradición de la filosofía alemana, particularmente en lo que es, por ejemplo, el idealismo alemán, se va planteando lo que es en términos de la totalidad, con personajes como Immanuel Kant, como Hegel, y eso decanta finalmente en las reflexiones de la crítica de la economía política de Karl Marx. Vamos a ver entonces que desde una postura de izquierda y desde un proyecto de transformación, el horizonte que nosotros debemos tener al momento de hacer análisis de coyuntura es el horizonte de la totalidad. Ahorita voy a tratar de explicar un poco el porqué de esta aseveración. Más adelante entonces, si estamos hablando de lo que son los análisis de coyuntura, pues bueno, hay que dar una definición específica de lo que es una coyuntura. Porque yo sé que quizá en muchos espacios muchas veces utilizamos el término de coyuntura en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, si llegara a pasar alguna situación mañana y al día siguiente se presentara otra y después otra, siempre ustedes lo van a ver, por ejemplo, en los medios de comunicación, van a hacer análisis de coyuntura. Vamos a ver que no todo es una coyuntura, sino que la coyuntura es un momento muy específico, y aquí ya me voy a ir adelantando, donde se presentan las contradicciones del modo de producción capitalista y son momentos de crisis donde se puede incidir para transformar la realidad. Vean ustedes entonces, no todo momento estamos en coyunturas, hay coyunturas muy específicas. Vamos a tratar de plantear, por ejemplo, una coyuntura que fue fundamental en nuestra reciente historia político-mexicana, fue el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí hubo un cambio, ahí hubo, por ejemplo, un choque de distintas fuerzas, las fuerzas lideradas por la derecha, en aquel momento por el gobierno federal de Vicente Fox, y por otro lado, pues toda la fuerza popular que se articuló en torno al liderazgo social de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a demostrar un poco por qué nosotros hablamos que eso fue una coyuntura y cómo en esa coyuntura el pueblo mexicano incidió. Y yo creo, por ejemplo, que ese fue el gran inicio de nuestro proyecto de regeneración nacional. Ahí está el momento fundacional de lo que es Morena hoy en día, en el proceso de desafuero de Andrés Manuel en 2004 y todo el ejercicio de resistencia que se hizo para frenar esa injusticia electoral. Eso ustedes, por ejemplo, con el compañero Héctor Alejandro Quintanar, ya lo vieron de forma muy nítida, pero lo vamos a traer a colación a partir de todos los elementos que vamos a estar dando de lo que se debe hacer en un análisis de coyuntura. Más adelante entonces vamos a mencionar
cuáles son las variables a considerar en un análisis de coyuntura, contemplando, por ejemplo, las fuerzas a nivel nacional, las fuerzas a nivel internacional, las disputas, por ejemplo, de los distintos proyectos de nación que están, de los distintos de las distintas disputas que se dan a nivel nacional, y también, por ejemplo, cuál es el grado de fuerza política de ciertos sectores populares. Y finalmente, además de ya hacer toda esta descripción, toda esta demostración, vamos a llamarla filosófica, vamos a finalizar con el tema de ¿para qué hacemos análisis de coyuntura? Y vamos a ver que en todos los proyectos de transformación, por ejemplo, en lo que fue la independencia, el proceso de la reforma o finalmente el proceso de la Revolución Mexicana, siempre fue necesario estar estableciendo análisis de coyuntura. Y vamos a ver precisamente que uno de los grandes representantes, uno de los grandes líderes que sabían hacer bastante bien análisis de coyuntura fue Andrés Manuel López Obrador. Es decir, él tenía ese tacto político, esa lectura política, comprendía cuáles eran los escenarios en los cuales nos encontrábamos, veía cuáles eran las distintas correlaciones de fuerzas, y ahí sí, en los momentos indicados, en los momentos propicios, poder incidir. Hay, por ejemplo, algo que anteriormente los griegos mencionaban, una de las grandes virtudes que debían tener los políticos según los griegos, pienso un Platón, un Aristóteles, era el tema de la frónesis, el saber actuar en los momentos específicos, el tema de la prudencia. Y entonces vamos a ver que eso debe formar parte de la formación de un político y de una política. Entonces, eso es en pocas palabras lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Esas van a ser nuestras 4 preguntas direccionales. Vamos entonces con la siguiente. Pues bien, justamente la idea entonces es primero plantearnos cómo es que nosotros nos enfrentamos o tratamos de aprender la realidad social. Y podemos dar distintas perspectivas. De hecho, por ejemplo, desde la psicología social hay distintas tradiciones que tratan de responder este interrogante. Desde el campo, por ejemplo, de la filosofía de la ciencia también se trata de dar alguna respuesta. Desde la filosofía social, desde la sociología del conocimiento, hay muchísimas interpretaciones sobre este tipo de cuestiones. Pero yo creo que una primera aseveración que nosotros podríamos estar haciendo es que en un momento acrítico, la realidad social a las personas comunes o corrientes pues se nos presenta como un enorme concierto caótico. Es decir, nosotros si revisamos, ustedes por ejemplo, si revisamos las redes sociales y nos levantamos un cierto día, vemos que pasan miles de cosas. Pasan guerras, por ejemplo, en Medio Oriente, el genocidio que está ocurriendo ahorita allá en Palestina, la guerra que todavía sigue la ruso-ucraniana. Estamos viendo, por ejemplo, las elecciones que ocurrieron recientemente en Argentina, que vamos a traer ese tema a colación. Estamos viendo los buques de guerra, por ejemplo, que están en las costas de Venezuela. Estamos viendo, por ejemplo, los huracanes que recientemente ocurrieron aquí en el territorio nacional. Vemos, por ejemplo, que la inflación se ha disparado en distintos países, que en Ecuador hay distintas problemáticas. Es decir, pareciera que vivimos en un enorme caos, ¿no? Ahí como recurriendo a esta gran frase que decía Shakespeare, pareciera que el mundo es un grito lleno de ruido y furia. Y entonces, pues no sabemos cómo tratar de aprender todas las cuestiones que están ocurriendo en nuestra realidad. Y peor aún, cuando nosotros queremos tratar de aprender esa realidad, tratar de comprender lo que está ocurriendo, pues tenemos toda una embestida mediática. De hecho, creo que eso es lo que se va a ver quizá la siguiente sesión sobre el tema de la batalla comunicacional. Aquí ustedes lo saben perfectamente que desde nuestros inicios como Movimiento de Regeneración Nacional hemos tenido que dar la batalla comunicacional, y ahí tenemos los distintos cercos mediáticos que se han impulsado, los proyectos, por ejemplo, de las fake news, etcétera, 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 los grandes consorcios mediáticos, por ejemplo, lo que es quizá Televisa, TV Azteca, Reforma, que tienen poderes y que tienen intereses económicos
y políticos. Es más, nos impusieron un presidente en formato de marketing que fue Enrique Peña Nieto. Entonces, a ese fue el gran escenario al cual nos enfrentamos y seguimos todavía en esas cuestiones. Ciertamente, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, cuando ya institucionalizó más fuerte en el gobierno federal el tema de las mañaneras, pues eso fue una gran respuesta a toda esta embestida mediática. Aunque bueno, habrá que recordar que Andrés Manuel hacía ya estas conferencias cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal. Pero bueno, eso sería otra historia. Pero vamos a ver entonces que cuando nosotros, quizá ciudadanos de a pie, nos queremos enfrentar, queremos tratar de captar la esencia de esta realidad social, se nos escapa continuamente de las manos. Y es más, si nosotros incluso apelamos a esas cuestiones, nos vamos a dar cuenta que en el plano de la realidad social también están operando algo que podemos denominar desde la filosofía como las ficciones reales. La que sigue, por favor. Ahí justamente las ficciones reales son esta serie de ideas fuerzas que tienen al menos dos sentidos. Por un lado, ocultan los procesos profundos que acontecen en la realidad y al momento de ocultar esos procesos, crean una nueva realidad para la persona que lo está tratando de aprender. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que estas ficciones reales ocultan y crean una nueva realidad. A partir de estas ficciones reales, por ejemplo, las personas construyen su propia vida. Por ejemplo, algo que en la tradición de la filosofía francesa había un autor que se llamaba Michel Foucault. Y Michel Foucault, por ejemplo, hizo una serie de análisis muy interesantes ahí en las conferencias que daba en el Colegio de Francia. Y él hablaba, por ejemplo, que una de las ideas fuerzas que se fue instituyendo a partir de los modelos neoliberales, él todavía no hablaba propiamente de neoliberalismo, lo describía de otra forma, era el tema del empresariado de sí mismo. Es decir, la persona se percibe como si fuera una empresa que tiene que maximizar sus propias ganancias. Entonces, a partir de ahí tenemos ya una nueva cultura, a partir de la cual las personas viven su día a día. Ahí entonces nosotros podemos ver que si un gran porcentaje de personas no logra salir de la pobreza, a partir de esta ficción real, eso se explica porque las personas ahora sí no pudieron o quizás no le echaron ganas, para decirlo en términos muy simples y muy llanos. Creo que eso, por ejemplo, en términos coloquiales, yo creo que muchos de acá lo habremos escuchado, es esta frase del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pero si nosotros vemos, eso ha tratado de sustentarse de múltiples formas desde las teorías económicas, con Milton Friedman, etcétera, etcétera, con Friedrich Hayek y demás autores. Pero, por ejemplo, si quisiéramos nosotros analizar una ficción real y cómo esto se ha comportado en el plano de las ciencias económicas, es si nosotros revisamos estas discusiones que se daban en torno a la ganancia. La que sigue, por favor. Hay, por ejemplo, quizás los compañeras que hayan estudiado economía, pues acordarán, por ejemplo, que una de las grandes inquietudes que tenían los grandes economistas clásicos, pensemos en un Adam Smith, en un Jean-Baptiste Say, en un David Ricardo, era la cuestión de la ganancia. Los grandes economistas clásicos tenían que responder la siguiente pregunta: ¿de dónde procedía la ganancia del capitalista? No era la única pregunta. Por ejemplo, otras de las grandes preguntas que se comienzan a tener y que quiso, por ejemplo, resolver David Ricardo en su momento, que no pudo hacerlo, quien termina respondiendo eso fue Marx, pero el tema: ¿cómo era posible si en la sociedad capitalista ya contamos con las grandes fábricas, ya hay una gran revolución tecnológica? ¿Cómo es posible que pese a todas estas cuestiones, pese a que hay una gran producción de mercancías como nunca antes visto, cómo al mismo tiempo que va creciendo la producción de mercancías, sigue creciendo la pobreza? Eso era una gran interrogante que la economía política no pudo responder, la de su momento. Entonces, esas eran algunas de las inquietudes que existían en aquellos tiempos. Y una de esas preguntas era el tema de la ganancia ya como categoría económica. Y por ejemplo, si nosotros revisamos lo que fue el proyecto de la crítica de la economía política de Marx, vamos a ver que él logra demostrar
que el término de la ganancia tiene sentido a partir del fundamento del plusvalor. Ahí ustedes recordarán, por ejemplo, tenemos ahí la fórmula de lo que es el ciclo de la producción. El tema del dinero que se convierte en mercancía y que ya después da un producto final, que es el dinero incrementado. Es decir, ya cuando el capitalista lleva la mercancía que se produjo en la fábrica y cuando ya llega al mercado y se hace efectivo ese intercambio, nos damos cuenta que ese dinero que él había puesto inicialmente, pues resulta que se incrementó. Y ahí, por ejemplo, con el término de la ganancia, pues muchos autores y autoras, o más particularmente autores, quisieron desentrañar la problemática de la ganancia. Pero lo que vio Marx particularmente es que el término, la categoría económica de la ganancia, en realidad estaba ocultando relaciones de explotación laboral. Es decir, el término de ganancia funcionaba como una ficción real. Porque ahí uno podría decir, bueno, pues ahí el dinero incrementado es porque el empresario tuvo un cierto riesgo en el momento de entrar al mercado como tal. Ahí se podían dar miles y miles de interpretaciones, pero entonces lo que descubrió Marx es que la categoría de ganancia en realidad estaba ocultando un proceso que estaba ocurriendo a nivel de la producción. Recordemos que los primeros libros de la crítica de la economía política de Marx se centran en el momento de la producción, en el proceso del trabajo. Y lo que se va dando cuenta Marx en los primeros tomos del Capital, o particularmente en el primer tomo, es que entonces los trabajadores, cuando venden su fuerza de trabajo y el capitalista compra, por ejemplo, 10 horas de esa fuerza de trabajo, en las primeras 6 horas el trabajador o la trabajadora reproduce el valor de su fuerza de trabajo, pero las otras 4 horas restantes, digámoslo, son tiempo que le da el trabajador-trabajadora gratis al capitalista. Esas 4 horas no se alcanzan a ver o no se perciben en el salario que finalmente consigue el trabajador. Entonces vemos, ahí había una relación de explotación laboral. Si nosotros en 6 horas podíamos cumplir con la reproducción del valor de nuestra fuerza de trabajo, además dábamos 4 horas más. ¿Por qué? Porque el capitalista en el mercado laboral, pues él nos compraba esas 10 horas. Y ya entonces ese plusvalor ya se lo quedaba a él cuando finalmente ya en el plano del mercado ya se hacía el intercambio de la mercancía. Veamos entonces de dónde proviene el tema de la ganancia a partir de la extracción del plusvalor. Ahí, por ejemplo, entonces estamos viendo que toda ciencia, por ejemplo en el plano de la ciencia económica, la idea es presentar, partir de los fenómenos que acontecen, que se nos pueden ser visibles, pero no quedarnos ahí, sino realmente ir al fundamento, aquello que le da su movimiento específico. Eso particularmente, por ejemplo, Marx hablaba que esa era la labor de la ciencia, esa era la labor de la ciencia que tenía que ser crítica. Finalmente, la crítica de la economía política de Marx es, por ejemplo, revelar que todas esas categorías económicas que utilizaban, por ejemplo, un Adam Smith, un David Ricardo, un Yavati Say, un Stuart Mill, pues entonces estaban encubriendo relaciones de explotación. Esa fue la gran virtud que nos dio Karl Marx, y entonces podemos ver que las ficciones reales, si bien podemos verlas, por ejemplo, en un plano cotidiano, como es esta frase del pobre es pobre porque quiere, también las ficciones reales han operado al nivel propio de la ciencia económica. Sería interesante ver, por ejemplo, cuáles han sido esas otras teorías de las mismas ciencias sociales que han tratado de encubrir ciertos procesos, por ejemplo, los procesos de racialización, etcétera, o ciertos procesos de explotación del hombre por el hombre. Entonces ahí me parece importante que si nosotros vamos a estar haciendo análisis de coyuntura, es importante que sepamos captar cuáles son esos movimientos internos reales que le dan dinamismo a nuestra realidad social. Por eso es que nosotros vamos a plantear que para hacer análisis de coyuntura, para tratar de comprender lo que está ocurriendo en nuestro día a día a un nivel nacional, a un nivel regional o incluso a un nivel internacional, es importante partir de lo que es el horizonte de la totalidad. Ahí la que sigue, por favor.
Ahí entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es el horizonte de la totalidad, ahí estamos suponiendo el establecer las actividades y procesos que articulan y organizan la vida en sociedad en un momento o periodo determinado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que al tratar de captar el concepto de totalidad, tenemos que ver cuáles son esos procesos internos que le dan dinamismo, que le dan sentido a nuestra propia realidad. Es captar cuáles son esas leyes, esas dinámicas, esas tendencias que estructuran nuestra vida económica, nuestra vida política, nuestra vida social, nuestra vida cultural. Entonces, partir del horizonte de la totalidad es comprender esas leyes dinámicas. Nuevamente recordando lo que hacía, por ejemplo, Marx, ahí en los primeros prefacios de El Capital, él decía que uno de sus grandes objetivos es develar esas leyes dinámicas que hacen a la sociedad capitalista lo que es. Entonces, el horizonte de la totalidad debe comprender todo este tipo de procesos. Veamos entonces que la labor del político o de la política pues es tener una mirada muy abarcadora de los procesos de la realidad social. Aquí me gustaría, por ejemplo, detenerme un poco, porque, por ejemplo, algo que se había notado ahí en el avance de la sociedad moderna es la parcialización de nuestra realidad social. Ahí, por ejemplo, tenemos quizá lo que son los maestros o los doctores en distintos campos que nada más ven la realidad desde su propia esfera. Entonces el experto en derecho te dice del problema de la realidad social desde la esfera del derecho. El experto en sociología te lo dice desde su mirada de sociología, el filósofo te lo dice desde su mirada de filosófica, pero no hay una integración real de todas esas perspectivas. Cada uno ve la realidad, vaya, ciertamente con una cierta mirada especial, ¿no? de especialistas, pero se quedan en un solo fragmento de la realidad. No hay entonces una mirada que logre captar la unidad diversa de esta realidad social. Por eso veamos que dentro de un proyecto de transformación, por ejemplo, ustedes lo recordarán bastante bien, Andrés Manuel López Obrador nos hablaba, por ejemplo, en términos económicos, pero también aludía a las cuestiones históricas, aludía a las cuestiones culturales, aludía a las cuestiones sociales, a las cuestiones políticas, etcétera. Es decir, la mirada del político o de la política es alcanzar este grado del horizonte de la totalidad. Y como ya les decíamos, es captar cuáles son esos movimientos que le dan vida a nuestra sociedad. La que sigue, por favor. Ahí quizá para tratar de ir clarificando un poco esta cuestión, nosotros nos vamos a dar cuenta que ya nuestra sociedad pues está atravesada por distintos fenómenos, está atravesada por distintos procesos, distintas relaciones sociales que son independientes y necesarias independientes de nuestra voluntad. Ahí recordando, por ejemplo, un fragmento que mencionaba Marx también en otro texto que es Contribución a la Economía Política, él menciona que nosotros como personas nos enfrentamos a situaciones que nosotros no decidimos. Ahí, por ejemplo, en mi caso, pues yo no decidí nacer, por ejemplo, en un régimen neoliberal de lo que fue el año de 1995. Me tocó ahí nacer en el neoliberalismo. Me tocó cuando fue todo el desmantelamiento del estado de bienestar. Yo no decidí que ocurrieran estas cuestiones. Yo no decidí nacer en esas condiciones. Pero bueno, ahí me tocó estar. Y creo que todos y todas aquí presentes pues nos tocaron situaciones particulares que nosotros no decidimos. Pero entonces es importante ver que el modo de producción capitalista entonces ordena la sociedad de una forma en específico. Y estas relaciones sociales, como ya les decíamos, son independientes de la voluntad de los actores políticos. Esto va a ser muy importante, compañeros y compañeras, cuando nosotros tratemos de pensar la política que nosotros vamos a estar impulsando en un proceso de transformación. Porque quizá los compañeros diputados y diputadas lo saben perfectamente. Para hacer una estrategia y una táctica de un proyecto de transformación hay que ver en dónde estamos parados.
Nosotros no podemos pedirle peras al olmo. Tenemos que saber cuáles son los momentos, cuáles son los grados de las fuerzas sociales de las izquierdas, cuáles, por ejemplo, cuáles trincheras hemos ocupado y cuáles no. Entonces nosotros tenemos que ver que al hacer política debemos tener una comprensión bien efectiva de todas estas relaciones que se nos han impuesto históricamente hablando. Veamos entonces que es importante que también en los análisis de coyuntura hagamos un buen diagnóstico crítico de nuestra realidad social. Aquí, por ejemplo, una de las discusiones que nosotros tenemos es que si bien nuestro proyecto de la Cuarta Transformación tiene, por ejemplo, consignas como el tema de la soberanía, de la justicia social, por ejemplo, esta gran frase de "es tiempo de mujeres", pues estas frases, ¿no?, o estos principios ético-políticos tienen que estar enmarcados en un modo de producción capitalista. ¿Por qué? Porque hemos estado en ese modo de producción capitalista y no nos los podemos saltar así de simple. Tenemos que enfrentarnos a una estructura capitalista y también nos hemos tenido que enfrentar en estos 6-7 años a todo un Estado que fue construido por el modelo neoliberal. Es decir, el neoliberalismo también construyó tanto su mercado en especial, pero particularmente a su Estado. Se construyó entonces un Estado neoliberal al momento de desmantelar el estado de bienestar que surgió después de la Revolución Mexicana. Ese es el gran momento en el cual nosotros nos encontramos. Esas son las condiciones económicas, las condiciones materiales a las cuales nosotros tenemos que hacerles frente y ver en qué medida nosotros podemos transformar ciertos rubros. Algo que ya lo veían con el compañero Oscar Rojas, es decir, en términos de soberanía, ¿qué podemos avanzar en soberanía alimentaria? ¿Qué cosa hemos podido ahí, por ejemplo, modificar en términos de soberanía energética? ¿Cómo hemos podido acrecentar los términos de la soberanía popular con la democratización del poder judicial? Es decir, son acciones que hemos tenido que hacer a partir de una estrategia y una táctica que comprenda las condiciones materiales del México del siglo XXI. Un poco entonces, esta es la idea que quisiera plantearles a partir de esta reflexión que nos deja Marx en aquel escrito de 1859. La que sigue, por favor. Aquí entonces es importante ver que hay distintas lógicas que estructuran y que articulan nuestra vida en sociedad. Hay, por ejemplo, una frase, a mí me gusta mucho, de este autor, Jaime Osorio, en un libro que se llama Coyuntura. Ahí él menciona, por ejemplo, que la lógica capital es la actividad que unifica la vida societal. Como ya les decía, es aquella que organiza, articula, jerarquiza y da sentido a nuestra sociedad y a entidades como el mercado mundial o el sistema mundial capitalista. A partir de la comprensión de esa lógica, nosotros podemos ver, por ejemplo, el afán de convertir cada segundo en tiempo de trabajo y de valorización. A partir de comprender la lógica del capital, podemos dar cuenta de la ansiedad reinante, los grandes problemas de salud mental que tenemos, por ejemplo, en nuestras juventudes. También se pueden explicar a partir de la cuestión de esta lógica del capital, la desigualdad social, el individualismo exacerbado, como ya les decía, esta categoría que da Michel Foucault del empresario de sí, el consumismo, la pérdida de sentido de la vida en común. Todo este tipo de consecuencias, este tipo de fenómenos responden a la lógica particular del capital. Mucho ojo, esta no es la única lógica que articula nuestra vida en sociedad. Sería importante, por ejemplo, traer a colación las discusiones, por ejemplo, de los círculos feministas y ver que también el patriarcado pues tiene sus propias lógicas, tiene sus propias tendencias. También, por ejemplo, desde los estudios críticos, por ejemplo, poscoloniales, pues también hablan de cuáles han sido los resultados de estas políticas colonialistas en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Ahí entonces es importante ver cómo todo este tipo de lógicas se articulan y van dando origen a todo este tipo de fenómenos, como es la cuestión de la tasa de feminicidios, los términos, por ejemplo, de la pobreza exacerbada en distintas zonas del mundo, lo que es, por ejemplo, la cuestión del extractivismo en América Latina. Todo eso responde a este tipo de lógicas que le dan sentido al modo de producción capitalista. La que sigue, por favor.
Como podemos ver, entonces, nosotros nos enfrentamos a una realidad social bastante compleja que tiene sus procesos, tiene sus movimientos internos, tiene sus distintas tendencias, sus lógicas que le dan sentido, pero vamos a ver que el modo de producción capitalista, a diferencia de quizá otros modos de producción que acontecieron en la historia de la humanidad, este se caracteriza por las grandes revoluciones que se van dando en su propio seno. Por ejemplo, ahí Marx mencionaba en este librito, en el Manifiesto Comunista, él menciona que la clase burguesa, en lo que fue la Revolución Francesa, fue una clase revolucionaria y, por ejemplo, ahí impulsaron distintas políticas que terminaron derrocando al antiguo régimen, al antiguo régimen feudal. Pero vamos a ver, por ejemplo, que también una de las grandes particularidades de este modo de producción es el tema de la expansión y el crecimiento espontáneo de la tecnología. No es lo mismo, por ejemplo, el producir telas en el siglo XII, allá, por ejemplo, cuando se da el proceso de la revolución industrial en Inglaterra. Son condiciones completamente distintas. Es más, ahorita, por ejemplo, las condiciones de producción van a cambiar drásticamente a partir, por ejemplo, de los crecimientos exponenciales de la inteligencia artificial. Son condiciones completamente distintas y lo que se va perfilando es que el capital entonces va emprendiendo todos estos saltos tecnológicos. Ahorita ustedes saben, por ejemplo, quienes han tenido la oportunidad de quizá ir a China, pues saben que hay ciudades, por ejemplo, donde ya no hay policías. ¿Por qué? Porque todo ya está completamente registrado a partir de lo que son celulares, cámaras. Ya no es necesario, por ejemplo, tener policías en ciudades de China, porque ya todo está interconectado. Esos son saltos tecnológicos pues abismales, y hay que ver cómo esta carrera tecnológica pues siempre está creciendo. Entonces, ante esta cuestión, y por lo mismo de que el modo de producción capitalista siempre está en una continua revolución y en continuas crisis, vamos a ver entonces que los tiempos nunca se quedan iguales, y que entonces hay momentos muy particulares en las realidades sociales, en las sociedades, donde se da un choque de las distintas contradicciones de la realidad social. En ese sentido, cuando se dan estos choques fuertes, donde se dan esta gran correlación de fuerzas, donde se dan estas grandes disputas, es donde emergen precisamente las coyunturas. Ya es lo que les estaba diciendo. No todo es una coyuntura, no todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en TikTok, en el Universal, en La Jornada, en el Reforma, en Canal Red, no todo es una coyuntura. Una coyuntura es un momento muy específico, es un momento muy concreto, es decir, que tiene múltiples determinaciones, donde se da un choque de fuerzas. Y particularmente es en ese choque de fuerzas donde se puede dar un viraje, ya sea a la izquierda o a la derecha. Ahí entonces vemos que las coyunturas también son oportunidades políticas. Ahí, como mencionamos, es el nivel político por excelencia. Por ejemplo, ahí pensemos lo que fue el proceso de la Revolución Mexicana. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la dictadura porfirista pues hizo múltiples cuestiones, por ejemplo el tema de las múltiples privatizaciones, el tema por ejemplo de dejarle todo, el agua, por ejemplo los recursos naturales a las grandes empresas británicas, francesas, estadounidenses. Por ejemplo, el tema del combate frontal que se hicieron a los ejidos, a las comunidades campesinas, a las comunidades originarias, muchísimas cuestiones que se fueron acumulando durante la dictadura porfirista, pero nosotros vemos que aquello, la gota que derrama el vaso, es cuando se dan las elecciones, ahí particularmente en 1910, y ahí nosotros podemos ver que ahí se abrió como tal una coyuntura. Es decir, ya anteriormente de 1910 existieron múltiples revueltas. Por ejemplo, tenemos las grandes revueltas que hicieron los pueblos yaquis allá en Sonora cuando los trataron, cuando les cometieron como tal un genocidio a la dictadura porfirista. Hubo múltiples levantamientos, lo que fue la huelga de Cananea, las distintas huelgas que se dieron, por ejemplo, en Veracruz, en la zona norte, en la zona sur. Había múltiples cuestiones, había un gran desencanto, por ejemplo, con la democracia en aquel tiempo, pero aquello
que abre la coyuntura como tal que va a dar origen a la Revolución Mexicana son esas elecciones democráticas de 1910, y particularmente cuando Porfirio Díaz, ante la ausencia de su relevo generacional, decide otra vez ser presidente. Pero entonces ahí vimos que ya se fueron reuniendo distintas fuerzas. Ahí ya teníamos, por ejemplo, el grupo de los magonistas haciendo sus ejercicios de formación política, su conformación de cuadros, que fueron unos de los líderes que lideraron, por ejemplo, algunas de las grandes huelgas de las fábricas. Ahí, por ejemplo, también tenemos un Francisco I. Madero, que también él, a partir de su partido antirreeleccionista, pues ustedes saben que Madero pues emprendió una campaña, y él fue por distintas partes de la República, pues hablar de que era necesario una nueva democracia en México, era necesario elecciones limpias, competitivas. Ahí entonces veamos, fue un choque de fuerzas, y vamos a ver que el mismo despliegue de la Revolución Mexicana pues va a ser siempre esos pleitos entre las distintas fuerzas, porque ustedes saben que más adelante a Francisco I. Madero le hacen un golpe de Estado a partir de Victoriano Huerta, que estuvo ahí entretejido con la Embajada de Estados Unidos, con Henry Lay Wilson. Veamos entonces que en las coyunturas intervienen tanto actores a nivel nacional, a un nivel local si quieren, pero también a un nivel internacional. Es más, por ejemplo, algunos historiadores mencionan que también el hecho de que la revolución se haya dado en 1910 pues también fue algo benéfico, porque si nosotros hubiéramos hecho la revolución años antes o quizá años después, quizá Estados Unidos no nos los hubiera permitido. Pero ¿cuál fue el evento que ocurrió más adelante? La Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí Estados Unidos pues tenía que ser estratégico y tenía que ver que si él hacía otro frente de batalla en el caso mexicano y además ya tenía los otros frentes de batallas en Europa, no iba a poder el imperialismo estadounidense. Entonces estratégicamente pues tenía que responder a una u otra trinchera. Veamos entonces también que muchos de estos procesos que han transformado a nuestro México también ha dependido de los grandes acontecimientos a un nivel internacional, ¿ok? Entonces es importante ver que en la coyuntura se da toda esa conflagración, se da todo este choque de fuerzas. La que sigue, por favor. Ahí entonces es importante, compañeros, compañeras, que si bien ya nosotros especificamos que es una coyuntura, ya mencionamos que es un momento muy concreto donde se demuestran todas las contradicciones que pululan en la realidad social, que no cualquier cosa es una coyuntura, es importante ver entonces, o que nosotros nos planteemos, cuáles son esas variables a considerar en todo análisis de coyuntura. Nosotros lo vamos entonces a dividir en tres grandes bloques. Vamos a tener el cuadro de fuerzas a nivel internacional. En segundo lado vamos a tener lo que ocurre en el seno de las clases dominantes y en el sistema de dominación. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre en el seno de las clases dominadas? Todas estas cosas es importante considerar ya en nuestros análisis de coyuntura. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver algunas de las variables que tenemos que considerar. Por ejemplo, las variables, creo que ahorita es muy importante por este tema del mundo multipolar, son los principales indicadores del curso de la economía mundial y de algunas economías con peso económico y geopolítico en el sistema mundial. Creo que esto es algo que ya todos y todas sabemos. Todos sabemos que ahorita la gran hegemonía política, económica y militar de Estados Unidos, que se había como tal concretizado a partir de la caída del muro de Berlín en el 90, en el 89 aproximadamente, pues ya se comenzó a desgastar, y nosotros podemos ver que hoy en día la gran potencia a nivel económico es China. Es decir, China, finalmente, si en los años 70, en los años 60 todavía padecía una de las grandes hambrunas jamás vistas en la historia de la humanidad, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo China, de ser un país casi semifeudal, pues ya es la gran potencia a nivel económico, militar incluso, y también tecnológico? Vamos a ver entonces que en estas cuestiones México debe prestar mucha atención. De hecho, por ejemplo, el día de ayer en el instituto tuvimos una charla con el doctor Enrique Dussel Peters,
Ustedes saben que Enrique Dussel Peters es uno de los grandes especialistas en términos, por ejemplo, de la relación de China, América Latina y México. Y él hablaba, por ejemplo, de que es importante de que nosotros como gobierno pues sepamos comprender cuáles son las implicaciones de China en el suelo latinoamericano. Ahí daba unas cifras muy importantes de, por ejemplo, cuántos empleos se han dado a partir, por ejemplo, de las inversiones chinas en América Latina, cómo ha sido, por ejemplo, el tema de la transferencia tecnológica, etcétera. Ahí, si ustedes gustan, pueden revisar esa conferencia. Pero entonces él mencionaba que es importante que si México también está en este momento de diversificación de su comercio, pues es importante también voltear a ver lo que está ocurriendo con China. Nosotros no podemos nada más quedarnos casados con Estados Unidos, sino tenemos que ver las otras rutas, las otras alternativas. Otras de las cuestiones que es importante considerar, una variable en los análisis de coyuntura, son las principales disputas interimperialistas y de bloques regionales. Ahí, por ejemplo, pues nosotros lo podemos ver en lo que está ocurriendo ahorita allá en Medio Oriente o allá en Asia, es decir, toda esta cuestión de lo que está ocurriendo en Palestina y en Israel, pues responde también a estas disputas interimperialistas. Otras de las cuestiones que es importante considerar es el momento de la formación económico-social en el momento en que estamos haciendo análisis de coyuntura. Por ejemplo, es importante dar cuenta de los fenómenos económicos de expansión, estancamiento, recesión, endeudamiento con el exterior. Saben ustedes que la deuda de América Latina pues es enorme y que pese a que se ha tratado de ahí de dar los pagos, pues sigue creciendo esta misma deuda, los pagos de deuda, la inflación, etcétera. Otras de las cosas a considerar en los análisis de coyuntura son las acciones políticas internacionales en las que se encuentran operando los estados. Por ejemplo, estos fenómenos como lo que ahorita ocurre con el tema de las guerras comerciales, el intervencionismo, los bloques en defensa del capital, los avances de proyectos de integración regional. Por ejemplo, ahorita yo que venía para acá, aquí a la cámara, yo venía, por ejemplo, reflexionando en esta cuestión del intervencionismo. Ustedes saben, por ejemplo, que los intervencionismos militares que hicieron en Estados Unidos, en América Latina, fueron completamente desastrosos. Por ejemplo, para los pueblos latinoamericanos. Recordemos, por ejemplo, al menos dos casos, lo que fue el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala y lo que fue el caso de Salvador Allende allá en Chile. Recordemos, por ejemplo, que una de las grandes reformas que impulsa Salvador Allende en Chile fue el tema de la nacionalización del cobre. Y de hecho, ese fue uno de los grandes motivos por los cuales Estados Unidos decide intervenir en ese país y se da el golpe de Estado en el 73. Por ejemplo, otra de las cosas que ocurren, como ya les mencionaba, con el caso de Jacobo Arbenz. Ustedes saben que Jacobo Arbenz pues llega a ser presidente de Guatemala y finalmente él comienza a emprender una serie de reformas agrarias. Un poquito quería emular lo que había ocurrido acá con la Revolución Mexicana, y esa reforma agraria terminaba afectando profundamente a la United Fruit Company, que en ese momento pues, estaba ahí técnicamente, era el gran latifundio de allá de Guatemala. ¿Cuál fue la respuesta que da Estados Unidos? El golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz. Pero no nos vayamos tan lejos. Veamos lo que acaba de pasar ahorita en las elecciones de Argentina. No sé si ustedes sepan que hace aproximadamente 15, 16 días hubo una conferencia de prensa de Donald Trump y Donald Trump mencionaba que si los resultados de la elección no le gustaban, iba a quitar el apoyo que le daba Estados Unidos a Argentina. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, compañeros, compañeras, pero eso es una clara vulneración de la soberanía popular de Argentina. Es decir, si los resultados que se dan en tu comunidad no me gustan, pues peor para ti. Y ahí ustedes saben que, por ejemplo, si Estados Unidos retiraba ese apoyo de Argentina, iba a haber un salto inflacionario. Y ahí la economía argentina, si ya de por sí está golpeada, pues iba a estar mucho peor. Veamos entonces ya estas estrategias de intervencionismo, estos golpes blandos
o lo que últimamente se ha mencionado como los procesos de lawfare, es importante que los consideremos nosotros y nosotras en nuestros análisis de coyuntura. Ya les puse entonces estos casos, el caso particular de Jacobo Arbenz en Guatemala, el caso de Salvador Allende, que ambos quisieron hacer sus respectivas nacionalizaciones. En el caso de Salvador Allende fue la nacionalización del cobre, en el caso de Arbenz fue el tema de la reforma agraria, y ahorita, por ejemplo, en el caso argentino, pues fue la vulneración completa de la soberanía popular del pueblo argentino. Veamos entonces, al momento de hacer estos análisis de coyuntura, hay que contemplar todas estas estrategias emprendidas por el imperialismo norteamericano, particularmente ahora, porque ustedes saben que una de las grandes cosas que trata de hacer Estados Unidos es retirar a China de América Latina, y entonces ahí también se da el fenómeno de la guerra comercial. ¿Ok? Entonces todo este tipo de variantes es fundamental que nosotros y nosotras las comprendamos. Hay muchas otras, pero ahorita en el plano internacional estas son algunas de las más relevantes. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, ya entonces estuvimos hablando de lo que es la cuestión en el plano internacional, pero es importante que también nosotros veamos cuáles son las variables en el seno de las clases dominantes y del sistema de dominación vigente. Aquí es importante que en los análisis de coyuntura nosotros veamos cuáles son las fracturas y los grados de dichas fracturas en el seno del bloque en el poder. Es importante que también nosotros veamos cómo se da este debilitamiento de la hegemonía. Ustedes saben que el término de hegemonía, pues particularmente se da ahí a inicios del siglo XX, incluso autores como Lenin hablan del término de hegemonía, pero quien le da su cariz más particular, más político, es finalmente Antonio Gramsci. Ahí en los cuadernos de la cárcel, por ejemplo, Gramsci hablaba de que la hegemonía implica coerción, pero también implica un cierto consenso. Y en la hegemonía de las clases dominantes, las clases subalternas también participan en ciertas elecciones políticas, en ciertas decisiones políticas. Nosotros lo podíamos ver, por ejemplo, particularmente con el caso del PRI. El PRI supo mantener una cierta hegemonía, supo, por ejemplo, dar ciertas concesiones a los sectores populares, a los sectores del campesinado, a los sectores laborales, pero al mismo tiempo también ejercía coerción. Pero vamos a ver que este mismo partido pues va entrando en una crisis de legitimidad, en una crisis de hegemonía bastante fuerte. Y todo eso eclosiona, por ejemplo, ustedes ya lo saben, cuando finalmente en el 2000, pues Vicente Fox termina siendo presidente de la República por el PAN. Ahí entonces ya vimos que hubo una crisis de legitimidad del mismo Partido Revolucionario Institucional. Es importante ver cómo se va dando este debilitamiento de la hegemonía. Otra de las cuestiones a considerar, por ejemplo, es el tema de la desintegración o desorden y debilitamiento de las organizaciones de clase existentes, sea en el caso, por ejemplo, de los partidos políticos, de los gremios, etc. Aquí es muy importante que nosotros veamos cuál fue la crisis de la democracia que se fue asentando en el México contemporáneo. Por dejarles nada más un dato, si mal no recuerdo, ahí en el 2018, Latinobarómetro, que se encarga de hacer estos análisis a nivel regional, él, por ejemplo, presentaba algunas gráficas donde mostraba, por ejemplo, cuál es el tema del respaldo popular que se le da a distintas instituciones. Y por ejemplo, la iglesia tenía un cierto grado de confianza por parte de la ciudadanía, pero de las instituciones que tenían el peor grado de confianza eran los partidos políticos. En 2018 tenía el 23% del grado de confianza ciudadana. La iglesia tenía más que los partidos políticos, creo que estaba como en un 33% la iglesia. El poder judicial estaba incluso más, tenía mayor grado de que los partidos políticos. Es importante entonces que en los análisis de coyuntura nosotros veamos cómo se ha ido construyendo esta democracia electoral, cómo se ha constituido el sistema
de partidos. Ahí ustedes sabrán mejor que yo, por ejemplo, los grandes textos de Pablo González Casanova, este texto emblemático de la democracia en México, donde habla cómo se fue construyendo esta democracia a modo del Partido Revolucionario Institucional, los textos de Arnaldo Córdoba, de cómo se fue constituyendo también las clases políticas en México, etcétera. Y ver cómo todo eso pues va a ir eclosionando ya a finales del siglo XX. Recordemos, por ejemplo, que ahí, ante el debilitamiento de los partidos políticos, comienzan a emerger con gran potencia lo que son los movimientos sociales. Recordemos lo que fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recordemos las múltiples movilizaciones, por ejemplo, de los movimientos feministas, de los movimientos obreros, de los movimientos sindicales, de los movimientos de las juventudes, de los movimientos de los afrodescendientes, etc. Es decir, ante la inoperancia de los partidos políticos, al no articular las demandas del pueblo mexicano, pues el mismo pueblo empezó a buscar otras formas de organización política. Y ahí teníamos entonces los grandes movimientos sociales. Sin embargo, es importante mencionar que los movimientos sociales también tuvieron sus propias contradicciones y también tuvieron sus propias limitantes. Eso me parece particularmente, compañeros, es muy importante que nosotros lo pensemos cuando estamos haciendo este binomio del partido-movimiento, porque la idea del partido-movimiento, este binomio, es conjuntar esas cuestiones propias de un partido político, la estrategia o las distintas tácticas que establece, la estructura jurídica que ya tiene, pero también tratar de establecer, por ejemplo, algunos de los elementos que son propios de los movimientos sociales, su base social, por ejemplo, la recuperación de las distintas demandas populares. Es decir, el partido-movimiento pues también tiene que hacer conciencia de cómo se tiene que dar esta vinculación con los múltiples movimientos que emergen en el día de hoy. Entonces veamos, también eso debe formar parte de nuestro análisis de coyuntura, ver cuál ha sido la crisis de legitimidad que han enfrentado los distintos partidos políticos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de lo que es la oposición hoy en día, cómo fue el desgaste profundo del Partido Revolucionario Institucional, cómo ahorita tiene una crisis de legitimidad el Partido Acción Nacional, pese a que ellos quieren renovarse, quieren presentar una nueva faceta, quieren hablar de una depuración ideológica. Ustedes ya saben que ellos volvieron a una de sus consignas, que era patria, familia y Dios, y libertad, ¿no? Es decir, están queriendo regresar a sus mismos orígenes. Y ahí es importante entonces que nosotros veamos cuáles eran esos orígenes del PAN. Ahí, por ejemplo, el presidente del Instituto de Formación Política, Rafael Barajas el Fisgón, pues tiene un libro muy interesante donde habla de las raíces nazis del PAN. Ahí es importante entonces que veamos que cuando ellos lanzan este tipo de consignas, híjole, le coquetean, por ejemplo, a las consignas que lanzaba el fascismo histórico allá con Mussolini en Italia en los años 20, en los años 30. Entonces es importante que nosotros veamos cómo estos partidos también están tratando de impulsar sus renovaciones, pero va a ser muy difícil que ellos logren superar esta crisis de legitimidad. Otras de las cuestiones que también es importante mencionar, ya les decíamos, es la pérdida de legitimidad del mando político. Ahorita yo estaba revisando unas cifras, particularmente de ayer en Argentina, y por ejemplo fue un 66% de la población la que votó. Es decir, es algo realmente preocupante. Creo que en los 80s era particularmente un 83% de lo que participaba la ciudadanía. Pero ahorita entonces hay un rechazo profundo al sistema democrático, al sistema político actual allá en Argentina. Además, por toda la crisis que ahorita tienen bajo el régimen de Javier Milei y todas las grandes problemáticas que se han estado abriendo a partir de estas visiones libertarias. La que sigue, por favor. Otras de las cuestiones que también es fundamental ver, una de las variables que están en el seno de las clases dominadas, es importante, por ejemplo, cuál es el nivel de organización y los tipos de organización de los sectores populares. Es decir, por ejemplo, cuál es la capacidad
cuál es la fuerza política o la fuerza social de, por ejemplo, los movimientos populares, de los sindicatos. Por ejemplo, uno de los grandes afectados, de los grandes actores colectivos que fueron afectados durante el régimen neoliberal, pues fueron los sindicatos. Si ustedes revisan las tasas de sindicalización, eran muy bajas durante los regímenes neoliberales. Entonces también los sindicatos sufrieron unas grandes transformaciones fuertes durante el régimen neoliberal. Es importante ver cómo se articulan o cómo se han estado articulando las ligas campesinas, los grupos feministas, los grupos de la diversidad sexual, cuáles son las fuerzas, la capacidad de fuerza que ellos y ellas tienen. Otra de las cuestiones que es importante considerar es la presencia o grado de generalización de acciones espontáneas excepcionales. Recordemos, por ejemplo, que muchos de los gobiernos que formaron parte del primer ciclo progresista de América Latina, pues provenían de estos actos espontáneos. Recordemos, por ejemplo, lo que fue el tema de en Argentina el 2003, ahorita se me fue el cacerolazo, si mal no recuerdo, creo que así se denominaba. Es decir, muchos de estos gobiernos que más adelante pues comienzan a impulsar distintas políticas sociales, políticas laborales, provenían de esta gran efervescencia popular, de estos momentos coyunturales, donde salían, por ejemplo, los pueblos y le hacían crítica a los regímenes de aquel entonces. Por ejemplo, cuando fue el tema del cacerolazo allá en Argentina, la gran consigna que los articulaba era que se vayan todos. Ahí había un gran desprecio por las distintas clases políticas que se habían asentado en la Argentina de aquel tiempo. Pese a que se había dado la transición democrática, ustedes saben que hubo un golpe de Estado y hubo un régimen dictatorial en la Argentina en los años 70, y pese a que hubo esta transición a la democracia, pues eso andas. Otra de las cosas que es importante considerar en los análisis de coyuntura es el tema de las alianzas entre representaciones políticas, sindicales o sociales. Creo que esto lo podemos ejemplificar bastante bien con lo que fue el tema del Plan C. Ustedes saben, compañeros, todos y todas aquí presentes, pues estuvimos ahí duro y dale desde desde inicios del 2024, estuvimos tocando casa por casa, los compañeros, compañeras diputadas estaban platicando con la ciudadanía, hablando de las propuestas y de todas las cuestiones, y todos y todas lo teníamos acá bastante claro. No bastaba con solamente ganar la presidencia de la República, que un poco pues ya era lo esperado, ¿no? Ya sabíamos que pues vaya, nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues le llevaba una gran ventaja a la candidata de la oposición, que era Xóchitl Gálvez. Pero además de que nosotros ya teníamos conciencia de que ese triunfo pues ya estaba quizás asegurado, ¿no? Que ya la ciudadanía ya nos daba ese respaldo, era importante también contar con gubernaturas, con presidencias municipales y con la mayoría aquí en el Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que más adelante pudiéramos impulsar las reformas constitucionales. Y para hacer toda esa cuestión se requirió establecer distintas alianzas con múltiples sectores de distinto tipo, con sectores empresariales, con sectores sindicales, con sectores feministas, con sectores obreros, con sectores campesinos, con sectores políticos. Es decir, el Plan C implicó una gran alianza de sectores. Y eso, pues compañeros, compañeras, ya lo estamos viendo. Por ejemplo, ahorita con las múltiples reformas que ya se han podido hacer como tal, ahorita ya en 2024 y 2025. Nada más y nada menos el tema de la reforma al Poder Judicial, que, como decíamos anteriormente en el Plan C, pues es la madre de todas las reformas que van a seguir ocurriendo ahorita. Entonces es importante que nosotros veamos que al momento de hacer los análisis de coyuntura, y ya me voy a ir adelantando con esta cuestión, ya les decía yo que los análisis de coyuntura no son fines en sí mismos, sino que estos tienen que decantar en acciones políticas concretas. Esa es la gran virtud de los análisis de coyuntura. Y es importante ver entonces en los análisis de coyuntura, si bien hay que hacer un ejercicio reflexivo de las condiciones materiales del modo de producción capitalista, si tenemos que hacer una reflexión muy particular de las condiciones internacionales, de las condiciones regionales, si tenemos que ver
cuál es el grado de fuerza política que tiene, por ejemplo, las derechas, que tiene la oposición. Más importante aún en los análisis de coyuntura es ver cuál es el grado de fuerza social que tenemos nosotros y nosotras. Es decir, que tiene nuestro proyecto de izquierda transformador. Eso es una cuestión fundamental y que muchas veces se pierde de vista. Muchas veces nos detenemos tanto en la abstracción de la cuestión del sistema mundial, muchas veces nos detenemos, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, en la guerra comercial de Estados Unidos con China. Muchas veces nos preguntamos tanto por distintos fenómenos que ocurren a un nivel internacional y regional, pero muy pocas veces nos preguntamos cuál es el grado de fuerza que tenemos hoy en día. Y nosotros en 2004 lo teníamos bastante claro y supimos que para poder seguir impulsando las distintas reformas constitucionales, como las que había propuesto Andrés Manuel López Obrador, pero también las que ahorita han estado proponiendo la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, pues era importante contar con una mayoría en el Congreso de la Unión. Entonces ahí era necesario todo este ejercicio de las distintas alianzas entre sectores. Ahí entonces, compañeros, compañeras, en los análisis de coyuntura es importante ver todas estas composiciones, cómo está compuesta nuestra fuerza de izquierda actualmente. Sabemos que tenemos 36 millones de votos a nivel nacional, pero es importante seguir apostándole por hablar con la ciudadanía. Ahorita, por ejemplo, con el tema de los comités seccionales del Partido Movimiento al interior, pues es algo que también tenemos que seguir impulsando. Eso sigue fortaleciendo nuestro brazo político. Tenemos que seguir fortaleciendo desde el plano de la sociedad civil, pero también desde el plano de la sociedad política. La que sigue, por favor. Ahí entonces ya estamos un poco concluyendo y vamos a ver entonces el tema de cuál es particularmente la importancia del análisis de coyuntura. Aquí un poquito vamos a remitirnos a dos autores que nos van a clarificar este punto. Por un lado teníamos a este gran pensador florentino del siglo XVI, que era Nicolás Maquiavelo. Y ustedes recuerden que Maquiavelo escribe este textito muy particular que se llama El Príncipe. Y en El Príncipe Maquiavelo menciona que la política se compone de al menos dos cuestiones. Tenemos por un lado lo que es la fortuna y por otro lado lo que es la virtud. La fortuna son todas esas cosas que no dependen de la voluntad humana. Pensemos, por ejemplo, lo que es un terremoto. En el terremoto del 85, pues eso no dependía de la voluntad humana. Fue un fenómeno natural que ahí arrasó terriblemente aquí en el plano de la Ciudad de México. Por ejemplo, ahorita lo que estuvimos viendo en lo que ocurrió con Veracruz, con San Luis Potosí, con Puebla, con Hidalgo. Este tipo de fenómenos pues no dependen de la voluntad humana, son cosas propias de la naturaleza y a ella tenemos que enfrentarnos. Por un lado entonces tenemos el plano de la fortuna, pero por otro lado tenemos la cuestión de la virtud. Es decir, la capacidad que tiene el político o la política de hacerle frente a la realidad y poder transformarla. Es decir, la virtud tiene que ver con esa capacidad del político y política para incidir en la realidad y hacer efectivo su proyecto político. En nuestro caso, un proyecto político de transformación. Ahí recuerden, por ejemplo, quien siempre ponía como un pueblo virtuoso Maquiavelo era el tema del pueblo romano. Y ahí, por ejemplo, mencionaba que el pueblo romano escuchaba los dictados de su virtud y de su prudencia, pues el tiempo arrastra todo consigo en su curso. Veamos entonces que el ejercicio de los análisis de coyuntura tiene que fortalecer la capacidad de virtud del político o de la política. Ahí está la importancia de los análisis de coyuntura. La que sigue. Otras de las cuestiones otras de las perspectivas es lo que nos proporciona, por ejemplo, Antonio Gramsci, este autor socialista de allá de inicios del siglo XX, que fue encarcelado durante el régimen fascista de Mussolini y que escribe una serie de reflexiones que después van a ser conocidos como los cuadernos de la cárcel. Ahí, por ejemplo, Gramsci menciona que Maquiavelo, o la gran labor que emprende Maquiavelo, la gran obra teórica, Maquiavelo no era un mero científico, él era un hombre de partido, de pasiones poderosas. Es decir, Maquiavelo era un político en acción que quiere crear nuevas relaciones de fuerza.
Vamos a ver entonces, por ejemplo, que el mismo escrito del Príncipe, según distintas interpretaciones, Maquiavelo lo escribe particularmente para el pueblo italiano, porque en aquel momento Italia no existía como Estado-nación, existían una serie de reinos, pero la gran preocupación de Maquiavelo era que el pueblo italiano tomara conciencia de las tareas que tenía que emprender y poder realizarlas de la mejor forma. Entonces veamos, si Maquiavelo lo que quería era constituir un nuevo Estado-nación italiano, pues para ello era necesario hacer los análisis que él dejó, y ustedes pueden revisar en El Príncipe pues toda la serie, por ejemplo, de recomendaciones que hace, algunas hasta bastante problemáticas hoy en día, pero bueno, ese era una de las labores que realizó, por ejemplo, Maquiavelo, y que Gramsci recupera. Entonces, por ejemplo, para Gramsci, la que sigue, y con eso quisiera ir concluyendo, ahí es importante ver, bajo el influjo maquiavélico, Gramsci observa lo siguiente, o nos deja esta reflexión que a mí me parece fundamental. La observación más importante a plantear a propósito de todo análisis concreto de las relaciones de fuerza, en nuestro caso le llamamos análisis de coyuntura, es la siguiente: que tales análisis no pueden y no deben convertirse en fines en sí mismos, y que adquieren un significado solo en cuanto sirven para justificar una acción práctica, una iniciativa de voluntad. Ellos muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde la fuerza de la voluntad puede ser aplicada de manera más fructífera. Es decir, los análisis de coyuntura no son meros ejercicios academicistas que se quedan ahí replegados en libros de la academia que nadie más lee, sino que los análisis de coyuntura nos tienen que abrir el panorama y nos tienen que ver en qué puntos específicos nosotros podemos incidir, en qué momentos, en qué trincheras nosotros podemos dar la batalla. Ahí es importante entonces ver que la política pues también implica una cierta eficiencia e implica por tanto la construcción de una estrategia y una táctica. Pero para poder construir colectivamente una buena estrategia y una buena táctica se requieren los análisis de coyuntura. Esa es la tónica más importante de los análisis de coyuntura. Y con esto quisiera yo concluir. Muchísimas gracias.